Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Estamos transmitiendo vía Facebook Live. Todas las entrevistas están siendo grabadas en audio para luego ser retransmitidas en www.hojaderuta.com. Hoy contamos con la presencia de Nicolás Oliva, con quien vamos a conversar sobre los últimos acontecimientos sucedidos en el país, en el tema económico, y también porque al parecer se anuncian ya medidas económicas. El vicepresidente así lo ha hecho saber. Al parecer ya tienen listo un paquete de medidas, entonces todo eso vamos a ver si podemos comentar con Nicolás, empezando esta entrevista deseándole que esté bien en su hogar, y gracias por recibirnos en tu hogar en este aislamiento voluntario y de política de aislamiento que estamos enfrentando por esta pandemia. Nicolás, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Un saludo grande a todos los oyentes de Hoja de Ruta. Bueno, sí, es bastante complicado. El aislamiento, digamos, está poniendo al Ecuador y a la humanidad un poco en vela y transformando un poco un paradigma que era la libertad económica y la libertad de movilidad que el mundo occidental y en gran parte del mundo estaba ya como asumido, ¿no? Nadie se esperaba que podía ponerse en duda nuevamente esas dos libertades. Bueno, no sé, si arranco un poco comentando tal vez, César, lo del tema de la situación. Yo diría que antes, como preámbulo, tal vez hablar de que la situación estábamos bastante mal, pero esta crisis sanitaria nos deja completamente descolocados, porque hay que entender una cosa, los compañeros que nos escuchan y que nos ven, es que esta no es una crisis normal. Las crisis económicas tradicionales suelen estar precedidas por un sistema o por una destrucción o reducción de la inversión en economía, ¿no es cierto? De alguna forma, ya sea pública o privada, pero básicamente es cuando los agentes dejan de invertir. Esta crisis rompe ese esquema y es una crisis que muestra una ruptura del circuito económico, es decir, los productores no pueden en gran medida producir y los consumidores no pueden salir a consumir. Es decir, el sistema capitalista está fundamentado en el mercado y el mercado está quebrado. O sea, oferentes y demandantes no se encuentran, y en esa situación es una crisis de diferentes dimensiones económicas, y eso hay que entender que esto tiene va a tener unas consecuencias totalmente diferentes a lo que puede ser una crisis normal. Claro, o sea, estuvimos ya en una crisis y esto vino como que a darle un poco más de, como dicen vulgarmente en el barrio, ¿no? A patearle en lo echado a la economía. Obviamente de esto también va a valerse el gobierno nacional como para tomar unas medidas que afecten obviamente a la clase popular. Sí, a ver, yo un poco contextualizando, el gran problema del Ecuador es que veníamos con una política económica diríamos, de muy mala calidad, en la política tributaria, de muy mala calidad en la política de gasto, muy mala calidad en la política monetaria, que a pesar de que no tenemos monedas, sí se puede hacer. Hay algún grado de política monetaria y financiera, y yo creo que muy mala calidad en la política salarial. Entonces, digamos, había un desbalance completo, y la del sector externo o del comercio internacional, que creo que era la peor de todas, si me preguntan. Entonces, la crisis hoy nos encuentra muy debilitados en términos de capacidad de reacción, por un lado, y segundo, muy debilitados en las condiciones de los hogares. Los hogares están endeudados ya.
estaban ya endeudados. Eso hay que entenderlo. Hay algunas encuestas que hablaban de que el 90% de los hogares tenían algún grado de deuda. No se puede explorar más porque no hay información, pero ya venían los hogares contratando deuda para subsanar la situación económica que habían desencadenado las políticas de austeridad. Entonces, sí, nos encuentra ya con deuda, y ahora, si le puedes adicionar algo más, es que no tenemos forma dentro de lo que se entiende convencionalmente como creación monetaria, ¿no es cierto?, de dinero. Entonces el Estado está un poco atado de manos, no solo porque no tenemos monedas, sino yo creo que la atadura de manos más importante ha sido autoinfringida. El gobierno en el 2018 rompió la capacidad de que el Banco Central pueda prestar en última instancia al gobierno, al Estado, al Ministerio de Finanzas, si quieren, en términos llanos. Entonces, estamos en una situación de indefensión completa, porque por un lado no tienes recursos disponibles de exportación, no vas a tener, el precio del petróleo se te ha caído. Por otro lado, no tienes el financiamiento internacional, es escaso y con un estás atado de manos en la política del crédito interno, la deuda interna que podrías contratar. Entonces, yo no veo más que una situación dramática para los hogares ecuatorianos en los próximos meses. No hay otras, bajo las condiciones actuales, bajo el paradigma actual de austeridad y bajo el paradigma de que tienen que dotar de una cierta independencia al Banco Central, que eso es una falacia completamente, porque la independencia del Banco Central no es más que trasladar la dependencia ahora sí a los poderes financieros. Entonces vivimos con una políticas, yo no espero mucho de las medidas, sinceramente, yo no espero mucho de las medidas, porque van a tener básicamente, yo creo que paños fríos para una fiebre que es ya insoportable, ¿no? Claro, es insoportable, pero al mismo tiempo acá nos damos el lujo de pagar 325 millones por unos bonos, y ahí quisiera yo tu opinión. Igual le hice la pregunta a otro economista. Bueno, ya se pagaron por estos bonos, los intereses y todo, pero hemos visto nosotros una publicación en Diario del Universo del 17 de junio del 2019, en donde Ecuador recompró 78% de estos bonos 2020, y supuestamente para parar el pago en este mes de marzo del 2020. Esto con una finalidad de reperfilar la deuda, y obviamente dice, según las declaraciones de aquí el ministro Martínez, que los mercados internacionales han reaccionado positivamente ante esa maniobra económica. Esto a mí, en lo personal, me da a entender de que quienes son dueños entonces de los bonos es el mismo Estado ecuatoriano, o sea, o hay alguien más de aquí que sean dueños de estos bonos, y por eso la desesperación de pagar. Bueno, respondiéndote a la pregunta concreta, esa es una de las dificultades, digamos, del sistema financiero y monetario mundial. Esta economía de casino está sustentada en una opacidad sobre la tenencia del capital. Eso es una realidad, y es muy difícil saber quién tiene los bonos realmente, porque primero que se negocian en bolsa y no hay información. Puede pasar de la mano de una persona en pocos minutos, digamos, si quieres pensarlo así. O sea, puede pasar por 5 manos en poco tiempo. No hay una limitación en ese sentido, pero hay que recordar que la historia del Ecuador es clara, ¿no? O sea, los grandes negocios alrededor de la información privilegiada que cuentan en su momento los grandes
tenedores de deuda, que eran también los mismos ministros de finanzas o actores políticos alrededor del poder de turno, es sabida, eso es histórico, ¿no es cierto? Las grandes ganancias, para que la gente pueda entender, es que si un bono que nace a su valor nominal, digamos, de 100%, hoy por hoy el bono ecuatoriano el del 2020 estaba tal vez en un 30%, ¿sí? Entonces, la capacidad de recomprar la deuda a horas antes, sabiendo que sí iban a pagar, que esa es la información privilegiada, es gigantesca, porque haces ganancias muy grandes en un solo, por tener información anticipada. Esto es lo que pasaba desde Mauad, esto es lo que pasó en los 80, es decir, es sabido. Yo en estos momentos no podría decirte si es que ocurrió eso, o sea, bueno, hay algunas publicaciones que están insinuando eso, pero es un poco difícil, digamos, es un poco difícil. Lo cierto es que este desenlace, digamos, la decisión de haber tomado la opción de pagar la deuda antes que la vida, porque así ahorita literalmente es así, ¿no? O sea, no es una metáfora, no es una frase trillada, ahorita es la vida o la deuda. Ha sido, yo no quisiera ponerle en la situación como que no fue una decisión tomada a la ligera y responsablemente el día 23. O sea, esto es el desenlace de 3 años de irresponsabilidad del gobierno nacional. Es decir, solo es el desenlace de un ejercicio irresponsable de la política económica, de la austeridad, de la restarle la capacidad a la política económica de defender a las mayorías. Es verdad, había colaterales que se habían firmado, ¿no es cierto? Uh-huh. Habían colaterales que eso, al parecer, estaba comprometido el oro. Para que la gente entienda un poco, el mercado financiero internacional es tan perverso que se crean mecanismos de contingencia sobre las deudas, es decir, se crea una especie de seguros, que lo que hacen es que en caso de que uno de los estados soberanos no pague al tenedor del bono, se activa un colateral o un seguro. Lo que hace es que este seguro paga al dueño del bono, al tenedor del bono, en este caso puede ser un internacional o un local, y el Estado ecuatoriano asume esa deuda. O ya sea vía una nueva deuda, nuevos bonos que se emiten, o ya sea, por ejemplo, el oro, ¿sí? Uh-huh. Entonces, había mucho que perder también en esa situación, había mucho que perder, pero yo diría que lo medular es que había una crisis sanitaria de tales consecuencias, hay una crisis sanitaria de tales consecuencias, y yo quiero que la ciudadanía entienda que no porque pagamos la deuda, no podemos defender la salud. Es una barbaridad lo que acaban de construir como opinión mediática. Es poco y más. Primero, que si se paga la deuda externa no podíamos defender la salud. Eso es mentira. El Banco Central tiene toda la capacidad, la liquidez doméstica se puede construir para dotar al Ministerio de Salud de los recursos necesarios. O sea, pagar a médicos, dar a proveedores, ampliar la cobertura sanitaria, si quieren, las camas, compra o recompra de camas, a pagar al sistema privado para que pueda solventar algunos temas. Lo que sí es un problema es cuando se necesitan importaciones para cubrir la demanda sanitaria, ¿no? No sé, digamos, las mismas vacunas, digamos, o las mismas estas pruebas rápidas. Ahí entras en un problema porque sí necesitas que haya liquidez externa, ¿no es cierto? Ahí sí necesitas que tus reservas internacionales sean lo suficientemente grandes para poder pagar, y además que las reservas en algún grado estén a disponibilidad del Estado. Entonces, no me pueden... Ahí es lo que digo, que es estructurar la crisis, porque el ministro Martínez viene liberando 3 años el sector externo, es decir, hemos contratado deuda en más de 25,000 millones que han entrado por deuda externa, más de 25,000 millones en 30 meses de gobierno, y
toda esa plata ha fugado vía importaciones, vía carros, vía Nutella, vía aceitunas españolas, vía jamón serrano ibérico. Entonces, que no nos vengan ahora a decir que han tomado las mejores decisiones. Es simplemente una barbaridad lo que está ocurriendo en el país. Y permítame la indignación, porque no puede ser posible que hoy digan que esta crisis es culpa un poco de los ecuatorianos que están irresponsablemente saliendo a la calle cuando no se tomaron las debidas precauciones y si no se dotaron de los recursos necesarios en el momento y vienen recortando la salud de forma grave en los últimos 2-3 años. Entonces, yo creo que lo de la deuda externa simplemente es un desenlace. Es un desenlace y también transmitirle a la gente, si quieren, el mensaje que yo podría dejar es que la deuda externa, haber pagado o no haber pagado la deuda externa, no nos imposibilita para que el Estado pueda movilizar todos los recursos para que se solvente el problema de la salud. El Banco Central es nuestro banco y debería poder funcionar. Lo que pasa es que tienen una ley que nos le dan publicidad en problemas. Claro, o sea, si hubiera la capacidad de administrar el gobierno, o sea, si fueran buenos administradores, obviamente ya tendríamos los fondos suficientes como para que puedan atender las necesidades de salud, pero vemos que dentro del mismo gobierno ya hay un problema, porque a la salida de la ministra de Salud dice que no le han dado no le han depositado lo que ella ha solicitado, tiene inclusive los documentos que están circulando en las redes sociales, donde la respuesta del viceministro es que no se necesita la compra que ella está solicitando. Igual en su renuncia, ella también indica que no se le ha dado los fondos. Ayer la señora María Paula Romo no pudo responderle al periodista Fernando del Rincón sobre ese tema también. Entonces queda claro de que acá no están destinándose los recursos suficientes a salud. Y ahí es cuando no entendemos que pagan la deuda. O sea, yo entiendo desde tu punto de vista, pero van y pagan la deuda cuando tenían ese dinero que podían ocuparlo inmediatamente, porque de aquí ellos dicen que con ese pago van a acceder a 2.000 millones más, pero eso no te van a dar mañana, pues eso te van a dar de aquí a 2 meses, a 3 meses, y no todos, sino poco a poco. Claro, y es para dimensionar lo que es el pago de la deuda es indignante, porque al final de cuentas, esos 300 millones de verdad es la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas. Para que tengan una idea, no sé si tal vez los compañeros estén al tanto, pero hace pocas horas salió una noticia que España ha llegado a un acuerdo por 400 millones de euros, que al final a este punto, con la cotización, 400 millones de dólares en una compra a China. Imagínense, esa es la compra que hace España, un país que tal vez es 5 veces más grande en población. O sea, imagínate lo que hubiésemos nosotros hecho con 300 millones en salud. O sea, claro. es indignante, pero lastimosamente, o sea, es una impericia absolutamente grande. Yo lo único que espero es que hoy se sinceren y exijan un aporte más grande a quien más tiene. Solo espero eso. O sea, por ejemplo, si tú miras el patrimonio de todos los grupos económicos del país, información que se puede descargar de la página web del SRI, ese patrimonio al 2017, el patrimonio neto ascendía a unos 43.000 millones de dólares. Solo con un impuesto del 1%, por una vez, o permanente fuera mejor, pero por una vez eso te daría aproximadamente unos 400 millones de dólares. Entonces, ¿qué podríamos hacer con 400 millones de dólares en este momento? Entonces, imagínate una cosa, lo que dijo el presidente el día de la cadena, César, para que la gente también, porque el ejemplo que pone es interesante, ¿no? Dice, a ver, si ustedes van a la tienda y debe 200, ¿cómo no va a pagar 40 para que le sigan prestando, ¿no es cierto? Ese es un poco el símil. Yo le digo también, yo les digo, ¿por qué no podemos
pedirle al Banco Central que nos preste un ratito la plata, y mientras tanto les cobramos a los más ricos unos 400 millones de dólares y le vamos a devolver al Banco Central en un ratito. No cree que, primero, no tenemos el problema de que tenemos la crisis de salida de divisas tan fuerte por la deuda externa. No estamos condicionados a los intereses internacionales que ni manejamos. Y evidentemente la tasa de interés a la que nos va a prestar el Banco Central podría ser nula. Entonces, o sea, soluciones hay. El problema es que en este país no quieren topar los grandes intereses económicos. No quieren topar los grandes intereses económicos porque son ellos los intereses que gobiernan. Hoy por hoy son ellos. Entonces, o sea, lo que supongo es que va a anunciar una subida del IVA, de la gasolina, no sé en qué contexto va a negociar o ha negociado con la Asamblea para anunciar medidas realmente importantes. No lo sé. Lo que me sospecho, espero que no, ojalá me equivoque, pero van a ser medidas tibias como han sido los 3 años. O sea, es una barbaridad la cantidad de tibieza, de incertidumbre del poco a poco, reformas con tintes ambiguos que no se conocen, que van de a poco. Entonces es bárbaro. Y esa realidad económica es la que se vive en salud. O sea, esa es la tónica del gobierno. No tomar acciones con un liderazgo fuerte, con medidas claras, con trabajo indiscriminado para las autoridades noche y día para que puedan solventar la sanidad. Solo un ejemplo es la crisis del terremoto. O sea, para ver algo cercano, más allá de los errores o problemas que pudo haber, las soluciones estuvieron ahí, digamos, con las dificultades, ¿no? Porque además era una crisis de un día al otro, que es diferente. Que no podías prever, no podías anticipar. Esto se podía anticipar, se sabía lo que estaba pasando en Italia, se sabía lo que pasaba en España. No sé si ustedes han visto, pero hay una publicación de cómo lo que no recibieron atención el primer paciente con coronavirus en el país, que eso es falso, que ha estado recorriendo todo el país. Ella ya se sintió, la señora se había sentido mal y acudió a una casa de salud pública. Entonces, y la prensa, en vez de poner los puntos sobre las IES a la democracia, que ese es su papel, interpelar de forma honesta al gobierno, lo primero que hizo fue filmar la casa de la señora, y se sabe hoy que la familia tiene persecuciones, tuvieron que dejar la vivienda. O sea, es una barbaridad. La prensa más la inoperancia del gobierno nos está llevando a una crisis sanitaria, creo que nunca antes vista. Claro, nunca antes vista, y que no se sincera, porque ayer teníamos 29 fallecidos, y resulta que en la noche se habían recibido 40 llamadas para retirar cadáveres de domicilios. Sin embargo, esos números no asoman. Entonces, ¿cómo entender eso? Y cómo entender, por ejemplo, que digan que los crematorios no se dan abasto. O sea, claro, quiere decir que hay más fallecidos, pero esas cifras no se le pide a la señora Ocles, dice que no, que esas son las cifras oficiales. Ahora, este manejo realmente es catastrófico de la crisis que estamos viviendo. El asunto es cómo vamos a quedar luego de esto, porque ahí es el tema. O sea, ahorita ya vemos que la leche está derramada, pero ¿y después qué se nos viene? O sea, imagínate, fueron declaraciones del secretario, del presidente, no sé si prosperen o haya entrado en razón, pero él un poco insinuó que había que cortar la obligación de que las empresas paguen los salarios. ¿Ya? Entonces, ese es el nivel, digamos, ese es el nivel que nos esperamos. Es un poco a lo Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro también dio para atrás, veamos qué dicen, estos días se está discutiendo, pero Bolsonaro propuso lo mismo un poco. En términos generales, yo quisiera llevar una reflexión a la clase media de este país, ¿no? O sea, también no digo que no entienda la desesperación,
me conmuevo rotundamente con la desesperación de la gente cuando llama al 171 y no le contestan, a la prensa que comienza a quejarse, pero también hay que ser sinceros, han sido años de ataque al Estado, años del Estado obeso, años de destrucción de un ataque acérrimo al funcionario público, al corrupto, a este Estado que solo derrocha el dinero. Entonces, es bastante patético ahora que la prensa, por ejemplo, se rasgue las vestiduras sobre este escenario de que no le contestan el 171, pero ¿qué esperaba también? Ahí me pongo del lado del gobierno, o sea, ahí me pongo del lado de los funcionarios, el señor que contesta el 171. ¿Qué puede hacer si es que tiene rebasado, porque no le han dado las dotaciones iniciales necesarias, no han contratado lo suficiente cantidad de funcionarios para que atiendan, no hay suficiente personal de salud, no hay reactivos? Entonces, a la clase media también le llamo a una reflexión, a esa clase media que es tan sensible y tan propensa a recibir este discurso de odio y de ataque al Estado, ¿no? Les llamo a una reflexión. Es necesario que de ahora en adelante entendamos que no hay sociedad sin lo público, no hay sociedad sin lo público. Solo para un ejemplo, el neoliberal más fuerte hoy por hoy en Francia, el neoliberal más poderoso de Francia hoy por hoy, Emmanuel Macron, ha reconocido que eso de la sanidad privada está en serio debate, ¿no? Uh-huh. No, o sea, el mundo tiene que recapacitar. Claro, y obviamente recapacitar y darse cuenta que lo público es lo importante para poder dar salud, pues tiene que ser de la parte pública, porque lo privado no te va a dar, eso es un negocio, es una visión de negocio. Entonces, ahorita mismo ya nos estamos dando cuenta lo importantísimo que es tener una salud pública. Para eso, imagínate, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido la infraestructura que tenemos ahora? Entonces, eso es una de las cosas que yo decía, por ejemplo, en la mañana, porque nos quejábamos o había el debate de que no nos o sea, había el pedido del FMI y del Banco Mundial de que no se cobren las deudas a los países pobres. Y nosotros no estamos dentro de los países pobres. ¿Y por qué no estamos dentro de los países pobres? Porque somos uno de los países que mejor inversión pública tuvo en los años anteriores, o sea, estamos en la mitad más o menos de la lista. Entonces, ahí nos damos cuenta de que, o sea, no ha habido el tal despilfarro como se hablaba, o como han hablado algunos economistas. Y César, hay una cosa que a veces es intangible y nunca se percibe, igual vuelvo a la clase media para la reflexión. La clase media en general trabaja hoy por hoy, la clase media de 50 años para abajo viene trabajando en un proceso de las empresas privadas por procesos, ¿no es cierto? Esta famosa mantra de los procesos, de que las cosas deben funcionar a la interna, que no es de las personas, sino es de las instituciones. ¿Por qué no reflexionamos un poco y vemos el alto nivel de gestión de procesos que tuvieron la década pasada? Que hoy el gobierno aprovecha, o sea, desde el mismo hecho de una ficha, el COE provincial, la ficha que se envía, a quién se envía, en dónde llega, eso es tan fundamental, casi que contar con el sistema o con los recursos, es casi igual de fundamental, porque pueden llegar los recursos, acuérdate lo que era el gobierno de antes, o sea, el pasado, el país del 2006, podían haber los recursos, pero los presupuestos no se ejecutaban. Entonces, esta gestión de procesos que hereda el gobierno actual, nadie dice nada. La gestión de riesgos, el sistema de salud, lo que a veces la gente no sabe, solo el mismo sistema documental de compromisos presidenciales que el presidente actual desbarató, donde el presidente de la República, el anterior presidente Rafael Correa, ponía una obligación presidencial con algún ministerio, y eso era peor que mostrarle las notas al papá, pues cuando uno era niño en la escuela. O sea, el que no cumplía, los funcionarios públicos iban temblando a revisar el SIGOF, temblaba. O sea, esa es la gestión, ese es el liderazgo que el gobierno actual heredó, todo montado y ha desbaratado.
Y hoy son las consecuencias, porque no puede ser que nos digan que no hubo los recursos, que los funcionarios estaban puestos a dedo. Entonces es una barbaridad, es una jauría de lobos el viejo Estado, que nada funciona porque cada uno vive bajo su poder de los 3 metros. Entonces es abismal, yo te digo, y hoy se muestran, en estas crisis es cuando se debe valorar, la clase media debe valorar que el funcionario público que está bien pagado, que tiene honestidad y hace un plan de carrera, es la única forma de sostener la vida colectiva, básicamente la vida colectiva. Entonces, yo llamo ahí otra vez a la reflexión. Ojalá a los que nos oyen y a los que no nos oyen puedan reflexionar, ¿no? También, no desde una visión de izquierda o derecha, sino una visión de que el mundo ya no está repensándose. No puede ser que sigamos siendo agentes o actores alejados de lo que está el mundo, de las grandes reflexiones mundiales, ¿no? Claro, deberíamos entender desde ese punto, pero ahora veamos qué medidas vienen, ¿no? Porque, a ver, hay una solicitud, no sé, un asesoramiento de estos economistas neoliberales que hablaban de bajar sueldos, de subir el IVA, subir los combustibles. Y entonces, ¿será que les están haciendo caso a ellos o también podrán hacerle caso a la otra parte donde se habla de otras medidas que pueden también ayudar? Porque, o sea, soluciones hay. El problema es la voluntad de quién te dejas de asesorar. O sea, además hay una cosa que hay que poner sobre la mesa. Es el nivel de... el nivel de conservadurismo económico es tan grande que es como el viejo refrán, ¿no es cierto? Para un martillo cualquier problema es clavo. O sea, ese es el nivel de nuestros economistas ortodoxos. O sea, pase lo que pase en este país, la solución es recortar el Estado. O sea, ahora ha quedado totalmente en evidencia que no importa si es de confianza, que eran las crisis que te decían de inversión tradicionales, hay que recortar el Estado. Si es que hay una crisis externa, hay que recortar el Estado. Si hay una crisis sanitaria a nivel mundial, ellos siguen pensando que hay que recortar el Estado. O sea, te das cuenta el nivel de ortodoxia, el nivel de conservadurismo, el nivel de incapacidad de reflexionar sobre otra forma de entender la realidad. O sea, es brutalmente triste la evidencia que ha dejado esta crisis, porque como digo, para el martillo cualquier problema es clavo. Es una atrocidad. Entonces, en ese sentido, yo te digo que veamos lo que pasa hoy, veamos lo que ocurre hoy. Ojalá, como les encanta tanto compararse con el mundo occidental para lo que les conviene, ojalá vean lo que está pasando en otros países, ¿no? Estados Unidos, ¿sabes cuánto ha puesto de dinero ya? No sé exactamente. 6 trillones, bueno, en la escala anglosajona son 6 trillones, pero son 6 billones, es decir, son 6.000 millones de millones va a poner en la economía. De esos 6, 2 es gasto directo, que es casi 10% del PIB. Para tener una dimensión. Y va a haber subsidios, que tanto reclaman acá. Claro, va a poner, ha pedido a su reserva, obviamente, es un préstamo de su Banco Central al gobierno para imponer en la economía vía gasto, que nadie tenga que pagar nada. 2 billones o 10% del PIB. Otros 4 billones van a irse a estímulo en crédito, ¿ya? Entonces, pero lo medular es de aquí, que es al menos el 10% del PIB. Brasil un gobierno bastante neoliberal y que no acepta la crisis sanitaria, ha dispuesto también aproximadamente 2.2 del PIB en movilización de recursos. Lastimosamente el caso de Brasil es que toda esa movilización de recursos, casi toda es solo crédito a la banca privada, para que la banca privada se digne en dar crédito, pero eso veamos si pasa, o simplemente está adelantando pensiones, o está aplazando pagos de luz, agua, entonces ahí contabilizan. Pero digamos que la medida mínima para que
las economías desarrolladas que están totalmente conscientes de estos, va a rondar del 10 al 6-8% del PIB. O sea, esa debe ser la dimensión que debemos manejar. Eso significaría que debemos imprimirle a la economía un estímulo fiscal al menos del 2% del PIB, pero por lo bajo. 2.000 millones de dólares debería ser lo mínimo a solventar para que la economía no colapse. Aquí yo estoy consciente de una cosa: los empresarios medianos y pequeños también están en problemas. O sea, el salario debe ser solventado de alguna forma vía gasto público. No hay posibilidad de que las empresas medianas sobrevivan si esta crisis sanitaria continúa. Entonces necesitas un aporte de los más ricos, necesitas un aporte con créditos de la banca pública para gasto directo, y necesitas básicamente las medidas de crédito, etcétera, etcétera, pero a tasas razonables. No puede ser que sigamos con las tasas del 20 para arriba que nos tienen acostumbrados. Claro, lo que debería también haber es una moratoria bancaria. Nos deberíamos también exigir que la gente pueda ponerse, saliendo de esta crisis, ponerse al día, pero con una moratoria bancaria, que es lo que se ha solicitado, pero al parecer los bancos ya han puesto sus comunicados, pero lo que da desconfianza es que la Asobanca, al contrario, como que les quita el apoyo y dice, claro, y les dice, no, lo que nosotros vamos a hacer es refinanciamiento, no vamos a hacer moratoria. Entonces ahí es cuando exigimos del gobierno que tome acciones. O sea, ellos deberían tomar acciones y decir, bueno, por decreto va a haber moratoria bancaria para que la gente pueda, ahorita mismo, la gente que trabaja el día a día pueda ponerse, valga la redundancia, al día. Pero no queremos que nos regalen nada, sino simplemente que nos den la oportunidad de pagarles poco a poco, porque ahora mismo he estado viendo los comentarios. Hay gente que dice que le sigue llamando diners, decirle que ponga la plata, que por favor pague, urgente. Entonces uno dice, ¿cómo pago? O sea, por transferencia no tengo ni el dinero, ¿cómo hago? Si no tengo para pagar. O sea, las casas de estas de electrodomésticos te siguen llamando. O sea, no hay esa solidaridad, o no hay, mejor dicho, desde la cabeza, desde el gobierno, una idea para pensar en medidas que puedan ayudar al pueblo. Está bien que todos necesitamos aislarnos, sí, pero se ha pensado en la gente que gana al día a día. No se ha pensado. Entonces, en Guayaquil, por ejemplo, está saliendo esa gente a seguir trabajando. Entonces, y nos quejamos de ellos, pero no nos quejamos de los que se reúnen a jugar golf hoy en la mañana también. Entonces, ese es el problema también de no exigirle al gobierno medidas que sean para el pueblo. Y por eso hemos planteado nosotros un cacerolazo todas las noches, pero como te digo, todos opinamos, pero el rato de hacerlo como que hay miedo, no sé, pero la gente debería reclamar, y porque se nos viene dura la situación luego. Se viene duro, ¿no? O sea, hay que ser conscientes, como les decía. Por eso arranqué con la idea de que esta no es una crisis común. O sea, tenemos que hacer conciencia de que esta es una crisis de grandes proporciones, y entre más dure... O sea, si mañana se acabara, tendríamos la vacuna, yo te digo, bueno, podemos salir rápido. Pero parece, un último reportaje que vi de la BBC, parece que esto viene para largo, ¿no? No es cualquier cosa, al menos hasta que tener una vacuna. O sea, no va a ser simple. Entonces, tal vez la movilidad completa de la sociedad se pueda recuperar en 3 meses, hablan de 3 meses, y con los riesgos altos de que los brotes vuelvan a surgir. Entonces vamos a estar en una tensión permanente, y eso le va a frenar mucho al turismo, va a frenar mucho la actitud hacia las reuniones de consumo, o sea, restaurantes, bares, todo este sistema de consumo, ¿no? Entonces todo eso nos va a golpear muy, 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 muy fuerte. Ni se diga si es que tenemos que quedarnos 2 meses en la casa. Imagínate lo que sería eso. O sea, es una crisis del nivel del 99. Eso hay que tener conciencia. Si esto no logramos solventar la crisis sanitaria, es lo que el gobierno no ve. Si no solventa la crisis sanitaria, se está firmando la sepultura a la economía. O sea, no es
ahora momentos de pensar de que hay que poner paños fríos a una fiebre. Estamos totalmente en terapia intensiva. No se soluciona con paños tibios como es lo que ha venido haciendo. Si no da una solución rápida a la crisis sanitaria, la crisis económica va a ser de proporciones épicas, ¿no? Épicas. Épicas, y eso es lo que queremos, que tomen decisiones, pero decisiones que ayuden a todo el pueblo ecuatoriano y no solamente vean por el bolsillo de ellos. Mi estimado Nicolás, te quiero agradecer por haber atendido esta entrevista y obviamente te dejo con tu mensaje final. No, bueno, darle creo que lo más importante en el corto plazo, yo les diría, cómo salir de la crisis, necesitamos del Banco Central, necesitamos la creación un crédito importante, tal vez si quieren, excepcional al Banco Central y con la garantía de que tenemos la capacidad de cobrar impuestos a los más ricos para devolver ese préstamo al Banco Central, ¿no? O sea, no es que no podíamos haber pedido un sobregiro como el ejercicio que nos puso el presidente de la República. El sobregiro se podía hacer interno. Lo que sí no se podía es seguir perdiendo las divisas como ha venido perdiendo estos 3 años gracias al rentismo importador, lo que yo llamo esta farra importadora de Nutella, aceitunas españolas, vehículos de la China, vehículos de Japón, vehículos europeos, hasta en Quito, no sé, en Guayaquil debe ser lo mismo, pero en Quito hay ¿cómo se llama este carro famoso que no se llama? Bueno, no sé la marca, pero es una marca que un carro, bueno, nunca he visto un carro de esos, pero hay aquí en Quito, ¿no? Entonces, vivimos en una sierra, ¿no? En la Materazzi. Maserati, disculpen, no conozco esa marca, pero he visto que es un carro caro, ¿no? Hay en Quito ese el ex ministro de la producción nomás tenía para regalarle al esposo un hito de esos. Claro. O sea, la farra importadora, eso es lo que nos va a matar, no la farra del Estado que nos quieren convencer las cámaras de comercio, la farra de consumo de bienes suntuarios. Entonces, sí, necesitamos eso, necesitamos poner salvaguardas, no tenemos moneda, se nos va a caer la dolarización si es que no hay una restricción de las importaciones, y pedir sobregiros al Banco Central es fundamental. Es fundamental. Ese es como, digamos, el gran contexto, y para también un mensaje es más de largo plazo, pero por favor reflexionemos. Esa matriz de ataque al Estado nos está llevando a eso. En el fondo, esa ha sido el primer virus que nos contaminó, o sea, el virus de la indolencia y del virus de la austeridad, del virus de creer que nosotros, nuestro esfuerzo como agentes individuales es el que nos lleva a la prosperidad, o que tenemos trabajo porque somos más inteligentes o porque hemos estudiado. O sea, esa no es la verdad. Ese virus ojalá termine muriendo en esta crisis sanitaria, y como yo digo, si es que el coronavirus no mata la austeridad en este tiempo de crisis sanitaria, no va a haber nada que la mate a la austeridad y al concepto de que el Estado es malo, ¿no? Entonces, ojalá reflexionemos sobre eso en el largo plazo. Y gracias a ustedes. Esperemos que así sea, Nicolás, y gracias a ti. Solamente para despedirme, y justo en este momento me llega una denuncia del señor ingeniero Edgar Aguirre. Me dice que ayer ha fallecido a las 3 de la tarde el teniente en servicio pasivo, comandante Carlos González, en su casa, y que según las instrucciones del 171 solo le den paracetamol 10 días de tratamiento. Nunca llegó la ambulancia, y peor, hasta ahora ya van 24 horas de su deceso y no va ninguna autoridad a hacer el levantamiento del cadáver. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Ese es lo que los medios de comunicación grandes no te dicen, y creen que todo está bonito. Vamos a darle seguimiento a esta denuncia que nos da el ingeniero Aguirre. Ya más luego nos comunicamos con él, y agradecerte nuevamente por haber atendido esta llamada, y esperemos que todo en paz y en tranquilidad podamos salir adelante, y que las autoridades tomen las decisiones correctas, y no solamente viendo el bolsillo de ellos o de sus amigos.
con nosotros. Vamos a regresar más tarde. Estamos tratando de hacer un contacto con el asambleísta Juan Cárdenas, con quien también vamos a conversar sobre todo lo que está sucediendo él allá desde la provincia del Cañar. Una buena tarde a todos y sigamos cumpliendo las decisiones que nos ha dado el gobierno. Gracias, Nicolás. Hasta Gracias, pronto. gracias, César. Gracias a ustedes. Un abrazo.